¿Y qué si Jesús no hubiera nacido? Capítulo 4. Educación para todos. La contribución del cristianismo a la educación. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el campo y al acostarte y cuando te levantes. Moisés, Deuteronomio 6:6-7. Toda escuela que usted vea, pública o privada, religiosa o secular, es un recuerdo visible de la religión de Jesucristo. Lo mismo es con cada colegio y universidad. Esto no significa que toda la escuela sea cristiana. Con frecuencia, la verdad es exactamente lo opuesto, pero es innegable que el fenómeno de la educación para las multitudes tiene sus raíces en el cristianismo. Tampoco queremos decir que no hubo educación antes de este, pero ella fue solo para una minoría privilegiada. El cristianismo introdujo el concepto de educación para todos. Además, la universidad tiene también sus raíces en la fe cristiana. Las más grandes universidades en todo el mundo fueron iniciadas por cristianos para propósitos cristianos, aunque muchas de ellas tal vez hoy sean hostiles a la fe cristiana. El hecho es que fue a través del sudor y lágrimas de cristianos que Oxford, Cambridge, Harvard, Yale, Princeton y otras fueron creadas. Raíces judías. Desde el inicio del cristianismo ha habido un énfasis sobre la palabra de Dios. Este provenía de sus vigorosas raíces hebreas, ya que el cristianismo deriva del judaísmo. A los cristianos se les ha llamado con frecuencia la gente del libro, queriendo significar gente ilustrada. El doctor Douglas, editor general de El Nuevo Diccionario Internacional de la Iglesia Cristiana, escribe: desde su inicio, la religión de la Biblia ha ido de la mano con la enseñanza. El cristianismo es por excelencia una religión de enseñanza y la historia de su crecimiento es, en gran medida, educativa. Se desarrollaron los patrones para una educación más formal a medida que se difundió el cristianismo. Aún durante el oscurantismo, cuando la mayoría era analfabeta, fueron los sacerdotes y monjes cristianos que mantuvieron vivo lo que había sido el aprendizaje, siguiendo la dirección de Casiodoro, 477 a 570. Los monjes cristianos laboriosamente copiaron a mano muchos clásicos de la antigüedad, tanto cristianos como paganos. De no haber sido por ellos, hoy no tendríamos muchos de esos escritos. La codificación de lenguajes. Los misioneros cristianos le dieron forma escrita a muchos de los idiomas del mundo con el propósito de que la gente leyera la Biblia por sí misma. Esto sigue siendo verdad hoy. Muchas lenguas tribales las están codificando cristianos sobre el terreno. Por ejemplo, los traductores de la organización bíblica Wycliffe está llevando a cabo esta tarea en regiones oscuras del mundo. Este es un desafío permanente y según Wycliffe, en este momento más de 300 millones de personas aún no tienen manera de escribir su propio lenguaje, por proporcionar la Biblia en el propio lenguaje de la gente. Los misioneros están proporcionando la alfabetización como consecuencia natural. Esta es una práctica que comenzó hace siglos. En el cuarto siglo, el valiente Úlfilas, 318 a 381, fue misionero durante 40 años y más tarde obispo entre los fieros godos. Se impidió reiteradamente su labor por la persecución, aunque era arriano. Fue el primero en introducir alguna forma de cristianismo entre las tribus germánicas. Su obra misionera rindió sus frutos porque en buena medida se debió al trabajo de Úlfilas, que estos saqueadores se formaron en pacificadores. Úlfilas estudió el idioma de ellos cuidadosamente, a fin de ponerlo por escrito, de modo que así pudo traducir la Biblia. Este era un idioma no escrito para el cual tuvo que idear un alfabeto. El trabajo de traducción de Úlfilas fue importante. Como el eminente historiador Kenneth Scott Latourette señala,
Este fue probablemente el primero o segundo ejemplo de lo que desde entonces ha ocurrido para centenares de lenguas. Su asiento por escrito por misioneros y la traducción a ellas por ese medio de una parte o todas las escrituras. Un ejemplo famoso de cristianos sentado un idioma solo verbal por escrito en el trabajo de San Cirilo, 869 después de Cristo, y San Metodio, 885 después de Cristo. Estos dos hermanos fueron de Tesalónica a Moravia, Checoslovaquia central, y se les llegó a conocer como los apóstoles de los eslavos sureño. Ambos desarrollaron un alfabeto conocido hasta nuestra época como el alfabeto cirílico, con el fin de traducir la Biblia y la liturgia a la lengua eslava. A veces vemos estos caracteres en noticias de Rusia o en los flancos de los aviones de Aeroflot. Cirilo dijo una vez: ¿no siente usted vergüenza al autorizar únicamente latín, griego y hebreo y condenar a otros pueblos a la ceguera y sordera? Cirilo mismo pudo haber sido o no quien elaboró este alfabeto que lleva su nombre, pero la tradición y la legendaria vida de Cirilo se lo atribuyen a él. En la actualidad, 200 millones de personas, representando más de 100 idiomas, se comunican mediante el alfabeto de Cirilo. Durante la época de la atea Unión Soviética, se hacían casi todos sus escritos con un alfabeto desarrollado por un cristiano para traducir escritos cristianos. En realidad, la fe cristiana ha ayudado a fomentar educación y cultura en todo el mundo. Educación para todos. La idea de educación para todos provino directamente de la Reforma, aun cuando hubo esporádicos intentos de reforma educativa antes del siglo VI. El más notable de estos fue bajo el reinado de Carlomagno en Francia en el siglo IX. Carlomagno empleó a Alcuin, 735 a 804, para proporcionar tanta educación para el pueblo de Sacro Imperio Romano como pudiera. Pero después de la muerte de Carlomagno, se diluyó todo el intento. La educación de masas nació solo cuando la Biblia llegó a ser de nuevo el punto focal del cristianismo. La Biblia de Gutenberg y la imprenta. La invención de la imprenta ayudó a preparar el camino, un avance monumental en el campo del aprendizaje humano. La imprenta dio origen a la impresión de la Biblia Gutenberg, aunque Juan Gutenberg, 1398 a 1468, no fue el primer occidental que desarrolló una imprenta de tipos móviles. Fue el primero en hacerlo de un modo que permitió la producción de libros en grandes cantidades. Se dice que Gutenberg dijo: sé lo que deseo hacer. Deseo imprimir la Biblia. Para alcanzarlo, convirtió una prensa de vino de modo que imprimía páginas sobre los bloques de tipos. El historiador de la Iglesia, Philip Schaff, de Yale, comenta: el arte de imprimir, que fue uno de los preparativos providenciales para la Reforma, llegó a ser la palanca más poderosa del protestantismo y la cultura moderna. La Reforma y la educación para todos. El distinguido educador y autor estadounidense Dr. Samuel Blumenfeld ha investigado los orígenes de la educación pública para su provocativo libro. ¿Es necesaria la educación pública? El doctor Blumenfeld demuestra que las raíces de la educación de masa van a la Reforma y sobre todo a Juan Calvino. Los reformadores creían que la única manera en que la Reforma protestante podía sostenerse era que el pueblo mismo, laicos, leyera la Biblia. Blumenfeld declara: la idea moderna de la educación popular, es decir, educación para todos, surgió primeramente en Europa durante la Reforma Protestante, cuando la autoridad papal fue reemplazada por la autoridad bíblica.
como había surgido la rebelión protestante contra Roma, en parte como resultado del estudio e interpretación de la Biblia, resultaba obvio para los líderes protestantes que si el movimiento de la Reforma había de sobrevivir y prosperar, difundir el conocimiento bíblico en todos los niveles de la sociedad sería absolutamente necesario. Resulta interesante que Blumenfeld haya llegado a creer en el cristianismo por leer La institución de la religión cristiana de Calvino. Al hacer sus investigaciones sobre los orígenes de la educación pública, cuando llegó al concepto de educación de masas, Blumenfeld halló que todos los caminos conducían a Calvino. Así, sintiendo la necesidad de leer documentos de fuentes primarias, leyó la institución y puso su fe en Cristo. Calvino y la educación. Al cristianismo evangélico, Comenio se le conoce como el padre de la educación moderna. Comenio fue un obispo moravo del siglo XVII. Lutero contribuyó en gran medida a difundir la educación en países donde sus enseñanzas fueron aceptadas, como en Escandinavia, y lo mismo se puede decir de Calvino. Se pudiera ver al reformador de Ginebra como el padre de la educación moderna en muchos países, entre ellos los Estados Unidos. El doctor Loraine Boettner, teólogo moderno estadounidense, escribió: la historia ofrece claro testimonio de que el calvinismo y la educación han estado íntimamente asociados. Donde quiera que el calvinismo ha ido, ha llevado la escuela consigo y ha dado un impulso poderoso a la educación popular. Este es un sistema que exige intelectuales. En realidad, podemos decir que su existencia misma está ligada a la educación del pueblo. Calvino no ha legado un gran monumento en sus teorías educativas y en su aplicación práctica, que encontramos en la Academia de Ginebra, el modelo para muchos de los primeros colegios y universidades establecidas por los puritanos y sus sucesores en los Estados Unidos. Calvino sostuvo que el propósito de la educación es que la gente conozca a Dios y lo glorifique como Dios, que en nuestra vocación y en nuestra vida podamos conocerlo. Escribió: la verdadera sabiduría humana consiste en el conocimiento de Dios el Creador y Redentor. Por lo tanto, ¿cuál debe ser el contenido de la educación? Esta comienza con el primer libro de Dios, las Escrituras. Luego, entendiendo que toda verdad proviene de Dios, Calvino vio que debiéramos también estudiar la verdad revelada en el segundo libro, la naturaleza. En Ginebra, Calvino fomentó la educación para todos, la que ha resultado el patrón para nuestra época en todas partes del mundo. Así, cuando John Knox visitó Ginebra desde Escocia, volvió para decir que en Ginebra estaba la mayor escuela de Cristo desde los tiempos apostólicos. Todo debía hacerse de acuerdo con las Escrituras, y este fue el legado que quedó para que los peregrinos y puritanos llevaran a los Estados Unidos. También Calvino puso de relieve que la educación debe tener persistencia moral. No fue tan ingenuo como para repetir lo que Sócrates dijo, que el conocimiento es virtud. Calvino tenía un concepto muy profundo acerca de la depravación humana y la pecaminosidad del corazón, para suponer que el conocimiento de por sí mejoraría necesariamente a la gente. Debe relacionarse este con las enseñanzas espirituales de Jesús, el poder renovador de la gracia de Dios y la redención que es en la cruz de Cristo. Y si estos factores no están presentes, en realidad la educación producirá monstruos como Frankenstein. Hemos visto esto claramente en este siglo. Tenga bien en cuenta que en 1941 el país más ilustrado en el mundo era la Alemania nazi. Se estableció en ella el patrón de educación más elevado del mundo. Pero eso no evitó los horrores de Auschwitz. Calvino tenía también sólidas opiniones sobre quiénes debían ser responsables de la educación de los niños. Declaró que la Biblia hace claro que la responsabilidad final es de los padres, no del Estado ni de la Iglesia, sino que el control de la educación debiera ser de los padres. La Biblia establece claramente que es responsabilidad de los padres ver que sus hijos reciban una educación piadosa.
Las Escrituras enseñan que los hijos son un don de Dios. Nos son prestados por un corto tiempo y nosotros, como padres, somos responsables de brindarles una educación piadosa. Debemos criarlos en la enseñanza y amonestación del Señor. Línea por línea y precepto por precepto, debe enseñarles su verdad. Debido al énfasis sobre la palabra de Dios en los países donde más influyeron Calvino y Lutero, estas naciones fueron mejor educadas. En cuanto a nuestro siglo, antes de que se hubiera enlodado las culturas, se realizó un estudio de los promedios de alfabetización en las diversas naciones del mundo. Las naciones paganas como China e India, con escaso acceso a la palabra de Dios, tenían un promedio del 0 al 20% de personas que sabían leer y escribir. El grupo de naciones con predominio de la perspectiva católica romana tenía un promedio mucho más elevado que iba del 40 al 60%. Notemos que a lo largo de los siglos en esos países no fue puesto gran énfasis sobre la lectura de la palabra de Dios. Una tendencia repudiada por el Concilio Vaticano II, donde ese énfasis existió como el tercer grupo de naciones de influencia mayormente protestante. El grado de alfabetización iba del 94 al 99%. Educación en los Estados Unidos de América. Considere por un momento la historia de la educación en este país. Ella presenta una elocuente descripción de cómo el cristianismo ha fomentado la educación. Cuando los peregrinos y puritanos vinieron por primera vez al país, la educación fue una importante prioridad. Esto no fue mucho antes de que requirieran legalmente la educación en sus colonias. Tan temprano como en 1642, los puritanos promulgaron una ley que requería educación para todos los niños y en 1647 confeccionaron el Acta del Antiguo Engañador, estableciendo escuelas públicas, no con el mismo sentido de la educación pública moderna. Esta disponía que los pequeños pueblos emplearan y pagaran maestros. El nombre del Acta del Antiguo Engañador era una referencia al diablo, quien puede poner el pie sobre la vida de las personas porque éstas ignoran las Escrituras. El Acta del Antiguo Engañador fue la primera ley en las colonias inglesas que exigía educación. Como uno de los proyectos capitales del gran engañador, Satanás, es tener el conocimiento de las Escrituras fuera del alcance del hombre, como en tiempos pasados, manteniéndolas en una lengua desconocida. Se ordena, por lo tanto, por esta corte y su autoridad, que todo poblado dentro de su jurisdicción, el cual el Señor haya hecho crecer hasta superar las 50 familias, de inmediato señale a alguien dentro de su villa para enseñar a cuántos niños acuden a él a leer y escribir. Su salario será pagado ya sea por los padres o amos de tales niños o por los habitantes en general. Como señalé por mayoría el Comité de Superintendencia del Pueblo, impidiendo que quienes envían sus niños sean oprimidos por pagar mucho más de lo que les pueden pagar mucho más que lo que pueden si les estuvieran enseñando en otros pueblos. Los primeros puritanos llegaron a los Estados Unidos en 1630 y, antes de haber estado por 20 años en sus colonias, dispusieron que los niños que estuvieran entre ellos fueran educados. ¿Por qué? A fin de que conocieran las Escrituras por sí mismos. Este es el origen de la educación pública. Los elementos que utilizaron los puritanos para enseñar a leer y escribir fueron, por supuesto, la Biblia y otros materiales cristianos. La cartilla de Nueva Inglaterra utilizaba temas bíblicos para enseñar el alfabeto. Por ejemplo, aquí tenemos muchas de las letras de una versión común de esa cartilla. A. En la caída de Adán, todos pecamos. B. Para hallar el cielo, la Biblia cuenta. C. Cristo crucificado murió por los pecadores. D. El diluvio inundó la tierra alrededor. E. Elías escondido
por cuervos nutrido. F. El juicio hizo a Félix temer. G. Cómo pasan las horas, así pasa la vida. H. Mi Biblia y mi corazón jamás se separarán. M. Moisés dirigió al ejército de Israel a través del mar. N. Noé vio el mundo viejo y nuevo. P. Pedro negó a su Señor y lloró. S. A Samuel se quería porque al Señor temía. X. Jerjes murió y también degolló. Este estrecho eslabón entre el cristianismo y la educación continúa más allá del periodo colonial en Norteamérica. Por ejemplo, el primer Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ordenanza del Noreste en 1787, en la que declaraba cómo la religión, la moral y el conocimiento se necesitan para un buen gobierno y la felicidad del género humano. Se alentarán siempre las escuelas y los medios de educación. Durante 217 años, desde 1620, cuando llegaron los puritanos, hasta 1837, virtualmente toda la educación en Norteamérica era privada y cristiana. El sistema de educación pública tiene solo 150 años. Las bases de los Estados Unidos están en una educación cristiana. ¿Cuál fue el resultado de más de 200 años de educación cristiana privada? El historiador de la educación, Lawrence A. Cremit, quien ha escrito varios libros sobre la educación de los Estados Unidos, ha concluido que los promedios de alfabetización entre los blancos fueron tanto o más altos que en Inglaterra y significativamente más altos que los de Irlanda. En una época en que los cálculos de alfabetización de varones en Inglaterra iban desde un 48% en las zonas rurales del oeste hasta un 64% en las ciudades. Basándose en las firmas en actas de matrimonios, la alfabetización entre varones adultos en las colonias norteamericanas parece haber andado de un 70 a un virtual 100%. Basándose en las firmas en escrituras y testamentos, reclutamiento en las milicias y registros de votos, véase Tradiciones de Educación Norteamericana, Libros Básicos, Nueva York, 1977, y Educación Norteamericana, La Experiencia Colonial, Harper I. Robb, Nueva York, 1970, John Keynes Adams dijo a principios de los años 1800 que solo 4 de cada 1000 personas eran analfabetas, es decir, 0,4%. Alexis de Tocqueville, el famoso filósofo francés, cuando vino a los Estados Unidos en 1835, dijo que estaba asombrado por la responsabilidad que los norteamericanos habían puesto sobre una ciudadanía iluminada y señaló que a menos que la gente de este país fuera educada, no habría esperanza para un sistema de gobierno como el nuestro. Las lecturas de McGuffey. Muchos estarán familiarizados con las lecturas de McGuffey. William Holmes McGuffey, un ministro presbiteriano, escribió las lecturas eclécticas de McGuffey, del que se vendieron 120 millones de ejemplares. Durante muchas décadas proporcionaron la médula de la gramática en la educación escolar de este país. Las primeras ediciones de las lecturas de McGuffey eran distintamente cristianas, las posteriores moralistas, con una base de moral cristiana. El doctor John Westerhoff III, profesor de religión en la Escuela de Teología de la Universidad de Duke, escribió una biografía de McGuffey titulada McGuffey y sus lecturas. Al referirse a las primeras ediciones, Westerhoff dice: básicamente las lecturas
eclécticas de Magufey dirigen a la gente a vivir para la salvación, para la vida eterna con Dios en otro mundo. Una meta en la vida unida estrechamente con la justicia. Primero religión, después moralidad y finalmente conocimiento. Ese era el enfoque de su contenido. No debiéramos sorprendernos, por tanto, al saber que las lecturas eclécticas de Magufey eran más un texto de teología que un libro de escuela elemental para niños. Siendo nacidos en pecado y destinados a la condenación, Dios, en Cristo, reconcilia a quienes se arrepientan de por sí y los galardona con la vida eterna. La salvación y la justicia son, por tanto, las metas en la vida del justo. Esta es sencillamente la postura y el valor del sistema de las lecturas eclécticas de Magufey. No es posible exagerar la influencia de estas lecturas en el último siglo. Tuvieron un profundo efecto al llevar a millones de personas a la fe cristiana en los Estados Unidos. Pero hubo un cambio para secularizar a los lectores. 6 años después de la muerte de Magufey, fueron publicadas nuevas lecturas que llevaban su nombre, pero que estaban seriamente secularizadas. Westerhoff escribe: se ha sustituido la teología y las éticas calvinistas con una religión civil y con los valores morales de la clase media norteamericana. Sin embargo, para quienes deploran la urbanización, el secularismo, el pluralismo social y étnico, la ética de situación y el carácter profético en los textos escolares de hoy, esta edición de 1879 de las lecturas eclécticas de Magufey parece una brisa de aire fresco, una bendición de Dios. Sobre todo, ya fuera la primera o la última edición de las versiones secularizadas, las lecturas de Magufey influyeron en la enseñanza de 4/5 partes de los niños de las escuelas norteamericanas durante 75 años. En 1928, Henry Ford publicó una reimpresión de la inversión de 1857 de las lecturas eclécticas de Magufey en razón de su estima por ellas. Ford escribió: la mayoría de los jóvenes de mis días fueron educados con las lecturas eclécticas de Magufey. Muchos de aquellos jóvenes que todavía viven sienten un profundo respeto por el compilador de las lecturas. De modo que la educación en América del Norte fue cristiana y tuvo mucho éxito en sus inicios. Más adelante veremos dónde se desvió. La universidad, un fenómeno cristiano con gratitud a los griegos. La educación primaria no es el único regalo de los cristianos al mundo en el campo de lo académico. El fenómeno de la universidad también proviene de la Iglesia cristiana. Las universidades no comenzaron hasta fines de la Edad Media. El ex historiador de las universidades de la Universidad de Nueva York, Joseph Reiter, escribió que las universidades fueron creación de la Edad Media. Heath, profesor de historia medieval de la Universidad de Manchester, hasta su muerte en 1986, señaló que todas las universidades en el mundo tienen sus orígenes en 3 prototipos: Oxford, París y Bolonia. Estas 3 universidades datan de 1200 después de Cristo, una década más o menos en Oxford y París. La teología cristiana y, en grado menor, el pensamiento de Aristóteles fueron las materias principales en Bolonia. El estudio principal fue canónico, tradúzcase iglesia, y ley civil. Antes de estas 3, hubo otras instituciones académicas a las que se les ha llamado universidades. Por ejemplo, en la antigua Grecia o en el Islam medieval, en Córdoba, España. Si bien es cierto que en Salerno, Italia, una escuela de alta enseñanza fue comenzada por musulmanes, esta fue exclusivamente una escuela de medicina. Como el erudito Rashdal, autor de Universidades en la Edad Media, escribe: nada que se parezca a una universidad regular jamás existió allí. La definición generalmente aceptada de una universidad viene de Rashdal,
una comunidad escolástica, sea de profesores o estudiantes comprometidos en la más elevada educación y el estudio. Por esta definición, el origen de las universidades está en el mundo occidental cristiano. Su estudio principal fue teología cristiana y, en el caso de Bolonia, leyes civiles y cristianas. Luego de estas tres universidades, la próxima en aparecer fue la de Cambridge, en Inglaterra. Otras comenzaron a aparecer en Europa medieval cuando el presidente de la catedral en la zona o algún otro oficial permitía a los maestros iniciar una escuela, fuera de la que funcionaba en la catedral en el vecindario de su iglesia. En otras universidades el estudio principal eran las doctrinas de los padres de la Iglesia y los grandes doctores de ella, como asimismo los puntos más dificultuosos de la doctrina cristiana. Se estudiaba también a Aristóteles y la filosofía griega, pero sobre todo la teología cristiana era la base de las escuelas, las que eran dirigidas por cristianos con propósitos cristianos. No es de asombrarse que la búsqueda del conocimiento de Dios, de un modo sistemático, filosófico y profundo, hubiera dado auge al fenómeno de las universidades de todo el mundo, cuando considerábamos que muchas, sino la mayoría de ellas, hoy sostienen una perspectiva contraria a la fe cristiana. Pero fue la fe cristiana que hizo surgir la idea de una educación más elevada. Las universidades de los Estados Unidos, casi todos los 123 colegios y universidades en los Estados Unidos tienen origen cristiano. Fueron iniciados por cristianos con propósitos cristianos a fin de preparar ministros. El doctor Paul Lee Tan declara: todas las instituciones colegiadas fundadas en las colonias anteriores a la Guerra de Independencia, salvo la Universidad de Pensilvania, fueron establecidas por alguna rama de la Iglesia cristiana. Incluso en la Universidad de Pensilvania, el evangelista George Whitefield desempeñó una parte notable. Harvard, Yale, William and Mary, Brown, Princeton, New York University, Northwestern University y otras escuelas tienen completamente raíces cristianas. Harvard tuvo su inicio gracias a la donación de dinero y libros de Reverendo John Harvard. Grabados sobre piedra a la entrada de Harvard está el mensaje: luego que Dios nos trajo a salvo a Nueva Inglaterra y hemos edificado nuestras casas, provisto las necesidades para nuestro vivir, formado lugares adecuados para la adoración y establecido el gobierno civil, una de las próximas cosas que hemos deseado y procurado ardientemente es obtener conocimiento avanzado y perpetuarlo para la posteridad. Tememos dejar a las iglesias un ministerio ignorante cuando nuestros actuales ministros descansen en el polvo. Se fundó Dartmouth a fin de preparar misioneros para enviar a las Indias. William and Mary fue creada para que se pudiera propagar la fe cristiana. Un amigo aviso publicitario para el Colegio King, el cual abrió en 1754 y es actualmente Columbia University. Dice: lo más importante que animamos en este colegio es enseñar y comprometer a los niños a conocer a Dios en Jesucristo. El presidente de Princeton, Reverendo John Witherspoon, dijo: maldito sea todo aprendizaje contrario a la cruz de Cristo. Todas estas casas de estudio están hoy tan secularizadas que resulta difícil presentarlas como fundadas para la gloria de Dios y el avance de la fe cristiana, aunque todavía muchos de sus edificios dan testimonio de sus orígenes cristianos. Recientemente leí una declaración sobre las reglas y principios de una escuela que afirmaba que el fin supremo de toda educación es conocer al Señor Jesucristo, quien es vida eterna. Esta era Harvard. Cuán trágico es que la mayoría de estas instituciones haya apostatado. Hoy los estudiantes se burlan de la palabra de Dios en las mismas escuelas que fueron fundadas con el sudor de los cristianos. La educación se hace pública
y finalmente se seculariza. La educación pública moderna nació en 1837 en Massachusetts, bajo la influencia de Horace Mann, venerado como padre de la educación pública moderna. Mann fue presidente de la legislatura de Massachusetts y director del Consejo Estatal del primer sistema de la escuela pública de los Estados Unidos de América. Era un unitario que negaba la Trinidad y la deidad de Cristo. Tampoco creía en la inspiración ni la autoridad de la Biblia. Deploraba el hecho de que la totalidad del sistema educativo para todos los niños de la nación estuviera en manos de la Iglesia cristiana y pensaba que algo había que hacer para remediar la situación. Su respuesta fue la educación del Estado, puesta en movimiento, operada y controlada por el Estado. A partir de entonces, el moderno sistema de educación pública había comenzado un esfuerzo por apartar a los niños de la religión cristiana. Sin embargo, lo que plantó Mann no alcanzó su total fructificación hasta el siglo XX, y esto principalmente bajo la influencia de otro nombre bien conocido en la educación pública, John Dewey. ¿Quién fue John Dewey? Fue profesor de la Universidad de Columbia en Nueva York. Durante los primeros años de este siglo, la Escuela de Educación de Dewey llegó a ser la piedra de toque filosófico para todos los colegios financiados por el gobierno y otras instituciones de preparación de maestros en todos los Estados Unidos de América. Sus ideas, llamadas educación progresiva, llegaron a ser absolutamente dominantes en el país. Dewey fue el primer presidente de la Asociación Humanista Americana y uno de los firmantes del Manifiesto Humanista I. No creía en el cristianismo. En realidad, sentía que el cristianismo era el problema de principios que necesitaba ser solucionado por nuestro sistema de educación pública. Es interesante que hace 100 años, en una época en que la mayoría de la gente estaba completamente ajena a la dirección en que el sistema de educación pública se estaba moviendo, el doctor Hodge de Princeton la vio con un ojo de águila. El doctor Hodge y su padre, el doctor Charles Hodge, son considerados dos de los teólogos más destacados que los Estados Unidos jamás hayan producido. Tenían una esmerada educación, poseía una gran inteligencia y fue un gran erudito. Y aquí damos lo que proféticamente declaró hace un siglo. Estoy tan seguro como que pertenezco al reino de Cristo que un sistema nacional de educación centralizado y generalizado, separado de la religión, como ahora se propone comúnmente, será la más espantosa maquinaria para la propagación de una incredulidad anticristiana y atea y de éticas nihilistas, antisociales, individual, social y política, la cual este mundo rendido al pecado jamás haya visto. Está diciendo que un sistema público de educación separado de la religión llegará a ser el más ateo, anticristiano y nihilista sistema que el mundo jamás haya visto. ¡Qué predicción tan notablemente exacta! Mientras que más de 200 años de educación cristiana en un país produjo un 0.04% de analfabetismo, ¿cuál fue el éxito que tuvo la educación pública crecientemente secularizada? A pesar del hecho de que más de $1 billón se han derramado en el sistema educativo, ¿qué ha sucedido? El promedio de analfabetismo ha crecido 32 veces. Hoy tenemos 40 millones de analfabetos. Por añadidura, en este país hay otros 30 millones de analfabetos en la práctica. En su edición de 12 de septiembre de 1993, el diario Sun Sentinel de Fort Lauderdale anunció los desalentadores resultados de alfabetización de adultos en los Estados Unidos. Según los investigadores, casi la mitad de todos los adultos en el país apenas saben leer y escribir. El secretario de Educación, Richard Riley, dijo que estos descubrimientos son un llamado a despertar a la clara magnitud del analfabetismo en este país. Washington Times
septiembre 9 de 1993. El promedio de alfabetización en los Estados Unidos de América se está acercando velozmente al de Zambia. El moderno educador secular podrá mirar con desprecio a la afirmación bíblica de que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Pero la realidad confirma la verdad de este axioma de 3000 años de edad. ¿Cuán mala es nuestra actual educación estatal secularizada? Un informe titulado Una nación en riesgo, publicado por el Ministerio de Educación de los Estados Unidos en la década de los 80, resume esto muy bien. Si un poder extranjero hostil intentara imponer sobre los Estados Unidos de América la mediocre acción educativa de hoy, hubiéramos podido ver esto como un acto de guerra. Hemos estado, en efecto, cometiendo un irreflexivo desarme educativo unilateral. Mucho más pudiera decirse acerca de la secularización de la educación estadounidense y la resultante decadencia de su calidad. Más pudiera decirse de los graves problemas morales que están enfrentando las escuelas, como robos, asaltos, violaciones, embarazo de adolescentes, abortos, suicidios y homicidios. Pero nuestro enfoque aquí es sobre las raíces cristianas de la educación. La razón principal de traer a colación la educación moderna es el contraste que presenta con la educación cristiana que moldeó a los fundadores de la nación América. La educación en todo el mundo. El cristianismo no solo ayudó a educar a los Estados Unidos de América y al mundo occidental en general, sino que en los 2 últimos siglos fueron esencialmente los misioneros cristianos quienes educaron a incontables millones en los países del tercer mundo. Los cristianos han establecido escuelas en las selvas más remotas, le han dado forma escrita a numerosos idiomas y han enseñado a leer y escribir a los nacionales. En muchos países, antes de la descolonización, que ocurría entre las décadas de los años 50 y 70, fueron misioneros cristianos los que llevaron a cabo la mayor parte de la enseñanza. Un misionero norteamericano en las Filipinas, Frank Laubach, 1884 a 1970, desarrolló un programa de capacitación para alfabetización que se ha utilizado durante los últimos 60 años alrededor del mundo para enseñar, incluso a adultos, cómo leer y escribir. Laubach fue un pionero de la alfabetización cuyo lema fue «Cada uno enseña a uno». ¿Y quién fundó Laubach Alfabetización Internacional? Se estima que a más de 100 millones de personas se les ha enseñado a leer y escribir con el método de Laubach en por lo menos 200 países, incluso a muchos analfabetas en los Estados Unidos. En realidad, el cristianismo ha ayudado a fomentar la educación y alfabetización más que ninguna otra fuerza en el mundo. Conclusión. Mucho más pudiera decirse sobre cómo el cristianismo ha fomentado la educación y la alfabetización en todo el mundo. Por ejemplo, considera el movimiento de escuela dominical de finales del siglo XVIII, fundado por Robert Raikes de Gloucester, Inglaterra. El propósito de esto fue proporcionar una escolaridad bíblicamente orientada para niños pobres que, de otra manera, no hubieran podido recibirla. Aquí nuevamente el cristianismo hizo posible la educación de masas. O piense sobre las excelentes escuelas cristianas, particularmente católicas, en nuestras zonas urbanas decadentes, las cuales han provisto un recurso vital para muchos niños pobres que desean salir del gueto. Si Jesús no hubiera nacido, todavía los hombres permanecerían en las tinieblas del pecado y la ignorancia. Es improbable que hubiera habido educación para el hombre común. Desafortunadamente, a medida que nos alejemos de la luz del Evangelio en el mundo occidental, estamos volviendo a las tinieblas tanto del pecado como de la ignorancia.